Estamos estudiando, aclarando la confusión carismática pentecostal, y tenemos el tema en curso que hemos estado estudiando en estos últimos domingos, que se llama, tenemos profeta, o sigue dando Dios profecía hoy día. Vamos a contestar esas preguntas, y hemos visto algunos aspectos acerca de esta confusión carismática en estos estudios anteriores. Y tenemos el punto número 2, preguntas cruciales que usted debe responder. Y en estas preguntas cruciales necesitamos ver, y casi que es la explicación de lo que el apóstol Pablo y los otros escritores de la Biblia han enseñado en cuanto a la revelación o la profecía. Y la pregunta es, ¿quiénes son ellos? ¿Quiénes son ellos? Bueno, ya hemos visto los profetas en relación a los profetas verdaderos en relación a los profetas falsos. Y ya hemos hablado de algunos de ellos. Más adelante vamos a hablar específicamente de Benny Hinn y de otros que cómo es que doctrinalmente ellos enseñan estos movimientos con el propósito de lo que dijo Pedro, de más que todo llenar sus vientres y no de edificar a la iglesia. Recordemos que uno de los énfasis de la palabra de Dios y las enseñanzas de Jesucristo y los apóstoles fueron que la iglesia fuera edificada, que la iglesia aprenda, que la iglesia pueda alimentarse correctamente. Ese es el propósito. Y nosotros no nos interesa las personas, no buscamos, de hecho ellos tienen una relación con Dios, si es que la tienen, y si no, pues un día Dios les va a demandar por lo que han hecho. Sin embargo, lo que estamos examinando es su doctrina, que eso sí nos interesa. ¿Y por qué es importante esto? Porque algunos de ustedes pueden ver en la televisión algunas cosas y pueden ser confusos. Ustedes me pueden preguntar, ¿habrán hermanos todavía en la iglesia que tienen confusiones en cuanto a estas cosas? Y déjenme decirles que sí. A mí se me han acercado algunos hermanos de esta iglesia preguntándome hoy que estamos estudiando estas cosas: mire hermano, ¿y esto cree usted que es de Dios? ¿Y de dónde proviene esto? Entonces vamos a responder algunas preguntas ahora acerca de esto. ¿Quiénes son ellos? Bueno, ellos son los falsos profetas de este tiempo, son los que enseñan diciendo de que Dios les ha hablado audiblemente y dan profecías dentro de la iglesia, cuando la palabra de Dios ha dicho de que esto ya cesó, que la profecía, la ciencia y la lengua habían cesado, cuando lo perfecto fue cumplido, es decir, cuando la Biblia fue completada, ya no necesitamos más revelación. Entonces, hay una pregunta también en el PowerPoint. Dice, ¿cuál es la diferencia entre un profeta y un pastor maestro? Y esto es bien importante entenderlo, porque un pastor maestro es distinto a un profeta. Un profeta recibe directamente revelación de Dios para comunicar una verdad de Dios. En cambio, un pastor maestro necesita estudiar la palabra de Dios para comunicar una verdad de Dios. Esto es muy distinto. Fíjense que lo que necesitamos hacer nosotros hoy es precisamente no ponernos a la altura de ellos, o quizás no ponernos a la par de estos falsos profetas. Los profetas no se les pedía los mismos requisitos que al pastor maestro. No eran los mismos requisitos. Ya lo vamos a ver en Efesios. Pero, si ustedes notan en Efesios capítulo 4, versículo 11, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguen a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Si ustedes notan,
cuando dice Pablo, él mismo está hablando de Jesucristo. Jesucristo es el que constituye apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Es decir, no es nadie más. ¿Y por qué es importante este tema? Porque ¿quiénes son los que se dicen llamar apóstoles hoy? ¿Por quiénes se hacen llamar apóstoles? Se hacen llamar apóstoles por una escuela que está ahí en Guatemala. En Guatemala hay una escuela de apóstoles donde van muchos pastores de aquí de El Salvador a estudiar profetas. Y van y reciben un título de un ser humano, es decir, una licencia que proviene de un ser humano. La pregunta es, ¿quién eligió a los apóstoles, a los evangelistas, a los profetas, a los pastores maestros, y quién es el que da los dones? Si ustedes notan, aquí en el versículo está bien claro. Y él mismo, ¿quién es él? Jesucristo. Jesucristo es el que constituye a estas personas. Y cuando nosotros vemos apóstoles, profetas, hoy día son profetas y apóstoles que los hombres le han dado los títulos. Y si fueran apóstoles, yo me pregunto, un día de esto estaba preguntando, bueno, estos falsos apóstoles, cuando sea el reino y cuando se sienten a juzgar a las tribus de Israel, ¿cuántos de ellos van a reclamar esto? ¿Recuerdan ustedes que esta función solo se la dio a los 12 apóstoles del Señor? Que cada uno de ellos va a juzgar a cada una de las tribus de Israel, que son 12. ¿A dónde caben estos otros entonces juzgando a las tribus de Israel? ¿A dónde caben estos, por ejemplo, añadiendo? Si ustedes se fijan en este versículo, hay algo bien importante. Miren, ¿cuál es el propósito? Él constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Cuál es el propósito? Perfeccionar a los santos. ¿Para qué? ¿Cuántos de los apóstoles de hoy día están perfeccionando a los santos? Voy a decirlo en buen salvadoreño, ¿cuántos de los apóstoles de hoy día están preparando a la iglesia para que sean maduros en la fe, en la doctrina? Si ustedes ven, si enseñan falsas doctrinas, ¿cómo podría entonces la iglesia estar siendo afectada a través de la sana doctrina? ¿Y cómo la iglesia podría entonces ir y ser preparado para el ministerio, para ser edificado? O sea, la palabra perfeccionado aquí no significa, hermano, que sin pecado, porque algunos también aquí extrapolan y se van a extremos. La palabra perfeccionar, siempre que la encontramos en la Biblia, no significa que nosotros a través de la Biblia o a través de ¿cómo se llama?, de la sana doctrina, vamos a dejar de pecar. No se trata de eso. Sería el ideal que un creyente fuera cada vez renunciando al pecado, y esto se llama santidad. Pero lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí es que un creyente sea maduro, que tenga un conocimiento amplio de la doctrina. Correcto, que tenga un conocimiento amplio de todas las doctrinas bíblicas. Es para la obra del ministerio. Porque mire, porque es para la obra del ministerio. ¿Para qué? Para edificación del cuerpo de Cristo. ¿Y quién es el cuerpo de Cristo, hermano? Somos cada uno de los que hemos confiado en Cristo Jesús. Entonces ve, si un pastor o un predicador se para y enseña mal a la iglesia, ¿qué le está dando? Pues yo siempre he dicho que cuando yo hoy en la mañana me levanté, casi a las 5 de la mañana estaba despierto y no podía dormirme, a veces quiero descansar más, ya no puedo, entonces encendí la televisión y casi siempre no tengo cable, escucho a los católicos, pero estaba un católico ahora diciendo un montón de tonteras religiosas a la gente. Claro, la vieja naturaleza le encanta esto y Satanás usa esto para mantener oprimida o
o abrazada a la gente así. Pero, ¿qué tal nosotros empezáramos a hablar tonteras aquí en la iglesia? ¿Se alimentara la iglesia? ¿Se nutriera la iglesia? ¿Creciera la iglesia espiritualmente? No. Ahora, ¿cuál es el propósito? El propósito de que los que están puedan ser enseñados, ¿para qué? Para preparados para el ministerio. Y por eso es que nosotros enfatizamos mucho la operatividad genuina dentro de cada uno de los ministerios que cada uno se le ha otorgado a través de eso. Cada uno de nosotros somos responsables del ministerio, pero necesitamos alimentarnos correctamente. Pero hay otra cosa importante aquí. Fíjense en el versículo 13. Hasta que todos, fíjense cuál es el anhelo de Dios. Que todos lleguemos ¿a qué? A la unidad de la fe. Quiero explicar esto porque a veces la gente cuando oye fe cree que es la fe natural, es la fe, es la convicción que nosotros tenemos de caminar con el Señor. Aquí la palabra fe significa doctrina, no significa esa fe que usted tiene para depender del Señor. No es eso. Cuando Pablo habla aquí, para que todos lleguemos a la unidad de la fe, significa de la doctrina y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Es importante esto? Es muy importante. Por eso es que nosotros enfatizamos, hermanos, a Jesucristo siempre en las predicaciones. Alguien dijo, el pastor Núñez dijo esto: si en la predicación de un predicador no se enfatiza a Jesucristo crucificado, la iglesia jamás va a madurar, jamás va a crecer. ¿Por qué? Y tiene lógica. ¿Saben de dónde es que tomamos nosotros fortaleza y el crecimiento? ¿Por dónde viene? A través de la gracia. ¿Y quién es el énfasis de la gracia? Cristo. Es Cristo el énfasis de la gracia. Entonces es la única manera que los creyentes podemos crecer. Por eso Pablo estaba enfatizado que todos lleguemos a la unidad de la doctrina, pero también que conozcamos al Hijo de Dios. ¿Cómo podemos nosotros saber quién es Cristo si no le conocemos, pues? ¿Cómo podemos confiar en alguien que no conocemos? Por eso es importante enseñar quién es Cristo, quién es el Salvador, quién es el Redentor. Ahora, todos creo yo que los que estamos aquí ya conocemos quién es el Señor. Y podría decirles yo y puntualizar algunas cosas, pero quiero ir un poco más rápido en algunos asuntos aquí. Pero hay algo importante en este versículo. Dice, a un varón perfecto. Ya ven, dicen algunos, a un varón que no peque. ¿Eso quiere decir esto? No, quiere decir un varón maduro en la doctrina. Y póngame un ejemplo, hermano. Bueno, voy a ponerle un ejemplo. Si usted, por ejemplo, va a una velación y le reparten tamales, ¿qué haría usted? ¿Comérselo o desecharlos? Si usted se los come sin ningún problema, está bien, es correcto. ¿Verdad? Sí, pero estamos hablando del asunto de que tenga un problema en cuanto a la doctrina. Recuerden de que, por ejemplo, en los Romanos, en el capítulo 13, Pablo escribe un asunto acerca del comer, de los días de fiesta y de todas estas cosas. Nadie os juzgue en bebida, en comida, en días de fiesta. En Colosenses otra vez toma el tema Pablo, porque había creyentes que todavía tenían ese prejuicio aquí. ¿Habrá creyentes que todavía tienen prejuicio con los tamales de velorio? Ahora, claro, si yo soy maduro y entiendo, allá en la escuela, ustedes conocen al hermano Freddy. El hermano Freddy me dijo un día, hermano, y si usted le llevan tamales de velorio, ¿se los come? Si me lo trajeran delante de usted, le preguntaría a usted, ¿tiene problemas? Y me dijo, claro, hombre, si eso es dedicado a los ídolos. Y le digo yo, ok, vamos a puntualizar esto. Si en el asunto fuera que yo estuviera con usted y usted tiene problemas, como un creyente maduro, ¿qué debería de hacer yo? No comerlos.
por ocasión del hermano. ¿Ven el asunto? Esto es ser maduro, pero ahora si yo digo, a mí que me importa lo que él diga. Sí debe de interesarnos porque hacemos pecar al hermano. Él cree ser maduro, pero es débil. Yo es el que debo de ser y tomar las decisiones. ¿Pero qué decisiones? Decisiones en vista de la unidad de la fe, de la doctrina. Y esto es bien importante. Esto es muy crucial. Y esto es la vida del creyente. Es la vida del creyente. En la iglesia es esencial que todos tengamos un conocimiento amplio de la doctrina. Correcto. Entonces, esa es la unidad de la fe. Así es. Pero si uno cree en una doctrina de una manera y otra de otra manera, ya no hay unidad. Así es. Así es. Este es el punto. Y por eso es que nosotros puntualizamos algunas cosas que es parte de la vida de la iglesia. Voy a poner otro ejemplo. ¿Es correcto que los niños tomen la cena del Señor? Porque necesitamos llegar a la unidad de la fe. ¿Hay niños aquí que toman la cena del Señor? Sí. Ahora quiero hacer una pregunta. Los que son padres aquí, que son sus hijos los que toman la cena del Señor, ¿qué deberían de hacer los padres con sus hijos? En primer lugar, enseñarle. Si el hijo está persuadido con este asunto de la unidad de la fe, sabe por qué lo hace y cuál es el propósito de hacerlo, ¿está correcto que lo haga? Está correcto. Pero si no sabe, es mejor que le diga no lo hagas. Solo porque no llore. Tampoco, porque los niños también se les afecta la parte emocional y los psicólogos, los niños hay que, no. Aquí es un asunto muy crucial que es doctrinal. Por ejemplo, yo no sé quién es de los niños, pero si por ejemplo la hermana Ruth tiene su niño mayor, Josué, y su niño sabe perfectamente que por qué se toma y qué es lo que hacemos, perfectamente puede hacerlo. No hay ningún problema. No hay ningún problema. Que no sea bautizado, sí, no hay problema. No hay problema. Algunos, hasta un tiempo, hace 1 año y medio más o menos, algunas hermanas de aquí tenían problemas en cuanto a esto todavía. Que alguien no podía tomar la cena del Señor porque tenía algunas cosas de pecado, otras cosas. Hermano, cuando nosotros tomamos la cena del Señor, ¿qué necesitamos hacer? Y nos ponemos a cuenta con el Señor y vamos y tenemos comunión con los hermanos y comunión con el Señor. Estos son aspectos doctrinales que necesitamos tener claros para poder llegar a la unidad de la fe, a la unidad doctrinal. Esto es bien importante. Ahora, por eso es que la palabra perfección significa aquí maduro. La palabra perfección aquí significa madurez. Ahora, ¿cuán maduros somos nosotros en estos asuntos doctrinales? Ahora, recordemos que hay 2 extremos dentro de la vida de un creyente. Está el legalismo y el libertinaje. Pero nosotros necesitamos estar alineados, no a los extremos. Porque hay asuntos también que necesitamos meditar en nuestra vida cristiana. Y dice a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahora, cuando dice Pablo, él mismo está hablando de Jesucristo, constituyó unos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros maestros, otros pastores y maestros. Ya no hay apóstoles ni profetas, pero hay evangelistas y pastores maestros. ¿Cuál era el propósito de establecer estos ministerios? Era a fin de, es el propósito, perfeccionar a cada uno de los creyentes. Es decir, que cada creyente sea maduro doctrinalmente. Ese era el propósito. Ahora, si escuchan ustedes a los apóstoles y los profetas de hoy día, ¿cuántos de ellos están realmente perfeccionando a los santos o haciendo que la iglesia sea madura? Si ellos predican la prosperidad, predican un montón de cosas que la gente quiere escuchar, no lo que necesita escuchar. Tienen un conocimiento amplio de Cristo y los creyentes le hacen una evaluación, poco saben de Cristo. Así es. Sí.
Yo por eso le haría la pregunta, ¿cuántos de nosotros conocemos a Cristo? ¿Quién es Cristo? Algunos nos hemos quedado en eso. Cristo es el que pagó el precio por nuestro pecado en la cruz, hasta ahí. Pero ¿qué es Cristo, hermanos, en nuestra vida? Es nuestro Salvador. ¿Qué más? Es Dios. Es Dios. Cristo es Dios. Muy bien, Cristo es Dios. Y si es Dios, hermano, ¿es suficiente para todo? ¿O hay algo más que nosotros necesitamos buscar? Cristo es suficiente. En Cristo nosotros encontramos sabiduría, encontramos protección, seguridad, consuelo, paz. ¿Ven? Es que Cristo es todo eso. Entonces, a veces nosotros queremos buscar el consejo y es bueno que nosotros busquemos el consejo entre los creyentes que son maduros. Hay, por ejemplo, en Tito, por ejemplo, Pablo le escribió, dile a los ancianos que aconsejen a los jóvenes, a las ancianas que son maduras, que aconsejen a las jóvenes que están empezando a crecer en la doctrina. Ahora, hay ministerios importantes dentro de la vida de la iglesia, pero estas cosas no las van a ver ustedes en los profetas y los apóstoles de hoy día. Por eso es que esos cesaron ya, porque el propósito del pastor maestro era precisamente esto, enseñar. ¿Qué es lo que hace un maestro? Pues enseña. Y algo que hemos dicho nosotros aquí, porque es bíblico, miren qué dice: un pastor debe de ser maestro. Si no es maestro, no es pastor. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque el pastor, fíjense bien, es el que alimenta, sustenta, protege, guarda, disciplina a los creyentes. Cuando yo hablo de disciplina, estoy hablando de la exhortación bíblica. Esta es la tarea de un pastor. Ahora, si un pastor no es capaz de hacer esto, no es pastor. Puede ser cualquier líder, pero no lo es, bíblicamente hablando. Ahora, Cristo tiene un papel muy importante en la iglesia, hermano. Y por eso no debemos de dejar de mirar a nuestro Redentor. Nuestra mirada siempre debe de estar siempre en Jesucristo, en nadie más. Los evangelistas, pastores y maestros han sido colocados precisamente para esta tarea, para perfeccionar, para ayudar que los creyentes conozcan a Jesucristo, que los creyentes lleguen a la unidad de la fe. Ese es el propósito. Ahora, hay una cosa bien importante en los versículos 15 al 16. Para que ya no seamos... ¿Cuántos de los creyentes quieren seguir siendo niños todavía? Esperaría yo de que esta iglesia ya no haya esos problemas. Hay gente que se suelta a decir cosas erróneas que mejor deberían de cerrar de la boca. Hermano, yo le explicaba al hermano Marcelo un día de esto. Cuando les voy a poner esto, porque algunos dicen que aquí en la iglesia no hay amor, y les voy a poner un ejemplo. Yo solo observo a algunos hermanitos aquí y tampoco lo quiero que se vayan a sentir elevados por esto, no. Solo quiero poner un ejemplo. Hay hermanitos que de repente en la casa les dio en su corazón traer una librita de algo y echarlo en esta aguacal. Hermano, no es esa una demostración de amor. Ellos no saben a quién le van a dar eso, pero ellos saben que hay necesidad dentro de la iglesia. No es amor eso. Cuando el hermano pastor y otros hermanos van a visitar a los enfermos, no es eso una demostración de amor. Lo que pasa es que hay hermanos que quieren que los andemos chichoneando y haciendo... es que hermano, permítame decirle algo, que cuando a veces la gente es un poco yoya, a veces es hipocresía, no es realmente amor. Es mejor, la demostración de amor verdadero es cuando alguien te da algo aunque no te lo merezca. Ese es el verdadero amor. Pero yo he oído a 2 o 3 hermanos aquí decir que esta iglesia no tiene amor. Perdónenme. Y cuando nosotros enseñamos la verdad y le decimos, hermano, usted ya no tiene que ser
un niño, y le estamos entregando la palabra. Si a nosotros fácil nos hiciera venir y vestirnos de payaso y hacer un show aquí. Yo podría contarle un montón de chistes pasajeros y un montón de fábulas a ustedes, pero me interesa enseñar la palabra, porque yo voy a entregar cuenta también del Señor. Entonces a nosotros, hermanos, no es cierto de que aquí en la iglesia no hay amor. Claro que hay amor, hay amor. Y cuando se compraron el micrófono, ¿lo hicieron ustedes por obligación o lo hicieron por amor? Cuando se compró la consola, ¿lo hicieron por obligación o por amor? Hermano, esa es la demostración de amor. Entonces yo no sé por qué algunos dicen que aquí no hay amor. No sé, yo no entiendo. Yo a veces pienso de que todavía sigue viendo, no han crecido. No han crecido. Están todavía como, a veces pienso de que los niños de la escuela bíblica están creciendo más que algunos que están aquí adentro. El Señor tenga misericordia de nosotros y a través del Espíritu Santo nos haga crecer, porque era el anhelo de Pablo. Y esa es la tarea nuestra, que ya nosotros no seamos niños fluctuantes, que de repente oyen una predicación en la televisión y de repente, hermano, o que alguien venga diciendo, hermano, anoche soñé y el Señor me mostraba. Eso es ser niño, no es haber crecido todavía. El 15 Sí. que dice ahí, Sí. sino que siguiendo la verdad En amor. En amor. Decir la verdad. Sí, en amor. sí. Ahora, cuando nosotros decimos la verdad en amor, hermano, a veces nosotros tenemos, alguien dijo por ahí, no suavices el evangelio por conveniencia. Si el evangelio es duro y tiene algo que confrontar a la gente, dilo. Y esa es nuestra tarea, hermano. Pero nosotros tratamos que la Biblia diga lo que tenga que decir. Fíjense aquí en el versículo. Dice aquí, dice, llevado por doquiera todo viento de doctrina. Hay creyentes que de repente te van para un lado, te van para otro. Y el 15 dice, dice, por el estratagema de hombres que para engañar, y esto es bien importante, ¿pueden ser engañados los verdaderos creyentes? Sí. Claro que sí, claro que sí. Imagínate que hay creyentes que sabiendo la verdad, por comodidad va a una iglesia que le queda más cerca, sabiendo que no Sí, es la verdad. que no es la verdad. O sea, deja mucho que pensar. O tomando malas decisiones en cuanto a esto que acaba de decir el hermano Web, tomando malas decisiones. Hay gente que por esto del amor y todo esto, pero hermano, el versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en qué? El deseo de Dios es que en todo crezcamos nosotros, en todo. ¿Y en qué en todo, hermano? En todo, en aquel que es la cabeza, esto es. Entonces, ¿quién nos puede hacer crecer a nosotros? Es Cristo, hermano. Por eso el énfasis de nuestra predicación es Cristo y el Evangelio. No nos vamos a cansar de decir que Cristo es el que nos puede empoderar para poder crecer en nuestra vida cristiana. Es el Evangelio de la gracia que nos puede crecer, que nos puede hacer crecer. Si nosotros no estamos enfocados en la gracia, de ninguna manera vamos a crecer. Pablo le dijo a Timoteo, toma fuerza de la gracia, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Pero ahí cuando dice esfuérzate, algunos dicen, ya ven, hay que esforzarse. No, hay que confiar o depender de la gracia para poder crecer en el conocimiento de nuestro Redentor. Y en el versículo 16 dice, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que le ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose ¿en qué? En amor. Ahora, el amor siempre son palabritas así de hermanos, les quiero mucho, vengan a la iglesia. No, hermano. Un besito. Tomen una
Pachito, dedo de trata, no, hermano. A veces la Biblia pide que yo, ayer, por ejemplo, ayer aprendí mucho del estudio del Salmo 61. Porque a veces nosotros nos olvidamos quién es la roca, quién es nuestro protector. Nos angustiamos nosotros, hermano. Sí, fíjate que David dice: Señor, ya no aguanto, estoy en lo último. Escúchame y sácame de esta, sálvame, dice David. Y es precisamente, hermano, el Señor es el único que nos puede sacar de las dificultades. Es el Señor. Por eso es que nosotros predicamos vez tras vez, tras vez, tras vez. Pero también hay que tener claro, y esta es la verdad en amor, que cuando nosotros somos desobedientes, esperemos el vuelto. Seamos también responsables. O sea, el hecho de que el Señor, David era un siervo que andaba huyendo por una causa que era, ¿cómo les digo? No se la merecía, era inmerecido esto. O sea, él no se lo merecía, era el rey, Dios lo había elegido. Sin embargo, tenía que andar huyendo para evitar ciertas cosas. Y David le pide al Señor: llévame a Jerusalén, quiero estar ahí, quiero ser el rey, amo a mi pueblo. Quiero ser el que te alabe y te exalte. Ahora, hermanos, cuando nosotros somos de ese tipo de creyentes y nos pasan cosas, pues podemos gemirle al Señor y buscarle, pero también cuando somos desobedientes, maleducados con el Señor, lo deshonramos y somos perversos con Él, hermanos, hay que enfrentar las dificultades porque va a venir una tormenta, y esta es una verdad en amor. Porque tampoco yo le voy a decir: no, hermano, venga, papito, venga, dígale al Señor, es verdad que usted es desobediente, pero sí, usted puede venir, hermano, confesamos nuestro pecado al Señor. Sí, pero significa que las consecuencias de ese pecado no van a venir. Yo no le voy a mentir. No le voy a mentir, hermano. Usted viene confiado de un pecado, pero las consecuencias las vamos a sufrir. Esta es la verdad en amor. Yo tengo que decirlo. Entonces, a veces la palabra del Señor nos exhorta a nosotros. Yo, últimamente, el Señor me ha estado diciendo muchas cosas. En Segunda de Reyes y en Salmo, el Señor me ha estado diciendo: oye, pon atención, haz esto. Y no los hermanos, el Señor, el Santo me ha dicho, aleluya, y empiezan a hacer un show. No. La palabra del Señor nos habla. Entonces nosotros necesitamos hacer esto. ¿Ha cesado la profecía y la revelación en la era de la iglesia, hermano? La respuesta es sí. ¿Cómo puede comprobarlo usted? Yo se lo he comprobado, se lo he comprobado a un hermano que aquí, un hermano no de la iglesia, pero de una otra iglesia aquí en Chapaltique, se lo comprobé yo y me dijo: y mi hermana es la profeta de la iglesia. Y le digo yo: dile que tenga cuidado con lo que está haciendo. Porque en primer lugar, Pablo enseña a los corintios que las mujeres deben de cerrar su boca en la iglesia, en primer lugar. Y en segundo lugar, lo que está diciendo probablemente no es de Dios, sino del diablo. Y le di pasajes bíblicos. Y ya van a ver ustedes por qué les estoy diciendo esto. Miren, la predicción. 1 Corintios 13, 8 al 10, ¿qué dice? Bueno, aquí está. El amor nunca deja de ser. El amor persiste, hermano, porque es el fruto del Espíritu. Y cada uno de nosotros que tenemos el Espíritu Santo puede reflejar este amor a través del Espíritu cuando anda caminando en dependencia del Señor. Y dice: pero las profecías se acabarán y cesarán la lengua y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. ¿Y recuerdan ustedes que dijimos que era lo perfecto? ¿Recuerdan? La palabra. La palabra está completa. Eso era lo perfecto, porque Pablo dice: en parte conocían, en el contexto de Pablo, y por eso era necesaria la profecía. Cuando lo completo, o sea, la palabra fue completada, ya no era necesario las profecías, ni las lenguas, ni la ciencia. Pero el amor sí, hermano.
el amor nunca va a dejar de ser. O díganme ustedes, ¿a cuántos de ustedes les ha faltado el amor de Dios hasta el día de hoy? Yo los veo a ustedes y digo, el amor de Dios ha sido manifestado en los hermanos. Nos hemos levantado por la mañana, hemos comido, estamos aquí y si Dios nos permite, pues vamos a seguir en el poder del Señor lo que Él nos permita vivir. Y esta es una verdad. Entonces, ya hemos estudiado este pasaje, no nos vamos a detener, pero hay algo importante aquí. La prueba. Mira la prueba. Aquí hay una prueba que yo le dije a este hermano y le dije yo, ¿sabes? Te voy a dar una prueba de que las profecías ya no son necesarias. ¿Y dónde está la prueba? Juan capítulo 16, 12, 14. Está en Efesios 2:20. Está en Judas 3 y 4 y Apocalipsis 22, 18 y 19. Y vamos a ver estos pasajes rápido. Juan 12, 14 dice: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y lo hará saber. Siempre debemos depender del Espíritu Santo, porque Él nos guía a toda la verdad. En primer lugar, este es un asunto. Nosotros, hermanos, el Espíritu Santo es el que nos dice cuál es la verdad. Ahora, no el profeta. Y aquí hay otra prueba importante. Versículo 20. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Quién es la principal piedra, hermano? Ahora pregunto, ¿Jesucristo es suficiente para entender todas las doctrinas fundamentales, o necesitamos un profeta, uno que hable en lengua o alguien más para nosotros? Jesucristo es suficiente. Ahora, voy a hacer una pregunta. ¿A quién enfatiza la palabra del Señor? Cristo. Cristo. La completación de la Escritura está diseñada para que nosotros conozcamos quién es el Redentor, el Mesías. Y eso es esa es la verdad que necesitamos. No necesitamos escuchar chambres del pueblo, no necesitamos escuchar chambres de los hermanos, como hacen muchos de los predicadores o profetas de hoy día. No necesitamos escuchar, ¿sabes qué? Abre un zaguán en tu casa porque vas a recibir el carro, ya viene. Realmente el Señor nos ha, ¿cuánto el Señor tenía casa, carro, vestimenta, hermanos? Los apóstoles eran ricos. Ahora pregunto yo, el Señor enfatizó que nosotros debíamos de aprender que aquí en la tierra seríamos prosperados con todas cosas materiales. No. ¿Cuál es el énfasis de este versículo? Cristo mismo. Porque Cristo es la roca, la piedra, el fundamento. Y nosotros escuchamos a quienes. Miren el versículo, dice: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿A dónde están los apóstoles, hermano? En el Nuevo Testamento. ¿A dónde están los profetas? En el Antiguo Testamento. ¿Necesito escuchar a otro profeta yo? No. Necesito ir a la palabra. Aquí no debe interpretarse porque algunos hasta el nombre así le ponen a la iglesia para ¿sí? que ellos están en la iglesia verdadera. Y creer que por eso nosotros seguimos al apóstol tal, porque la Biblia dice que sigamos el fundamento de los apóstoles. Está hablando de los apóstoles y profetas que ya habían escrito, no que iban a continuar. Está hablando de la Escritura, por eso yo decía, pastores, apóstoles, Nuevo Testamento, profetas, Antiguo Testamento. La palabra del Señor es la que necesitamos revisar, escudriñar nosotros. Ese es el fundamento que nosotros tenemos. No en sí la persona, hermano, sino lo que Dios dio a través de ellos. Es lo que nos interesa a nosotros. Porque algunos también se ponen a adorar al apóstol Pablo. Hay por ejemplo, pueblos que adoran a
a Miguel, el arcángel, a Quique, y por ejemplo, y vienen apóstoles y los adoran. No se trata de eso. Se trata de ver la parte doctrinal, la enseñanza bíblica, de eso que está hablando aquí. Judas 1, 3 y 4. Miren lo que dice: amado, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortando que contendáis ardientemente por la fe. ¿Qué quiere decir la fe aquí, hermano? Doctrina. Que contendáis ardientemente por la doctrina, no por la convicción que nosotros tenemos. No está hablando de eso, está hablando de la doctrina, que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Dos cosas importantes, hermano. Y yo por eso les decía, ¿sabes qué? Si alguien se levanta en la iglesia profetizando, hablando en lengua, debe de tener cuidado, porque miren cómo lo llama Judas aquí. Miren el versículo bien, dice que han entrado encubiertamente. Alguien, hermano, que quiere decir la verdad libre, ¿va a entrar así sutilmente? No. Lo que quiere decir una mentira disfrazada no va a entrar así. Pero miren lo que dice: los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. ¿Son creyentes o son incrédulos? Son impíos. Miren lo que dice el versículo. Miren, hombres impíos. ¿Qué quiere decir la palabra impío? Quiere decir un hombre que no ha confiado en el Señor, que no depende del Señor. ¿Y cómo lo sabemos? Mira el versículo: que convierten en libertinaje. Ayer les decía yo a los hermanos aquí en el instituto, ¿saben que el mayor libertinaje está dentro de las iglesias hoy día? Porque a veces nosotros pedamos el libertinaje, ¡pum!, allá afuera, el mundo. No, en la iglesia. Cuando los apóstoles y profetas de este tiempo se sueltan a decir cosas que no son bíblicas y que ellos usan como artimañas para engañar a los hermanos, eso se llama libertinaje. ¿Pero por qué lo hacen? Porque son impíos. Convierten en libertinaje ¿qué? La gracia de nuestro Dios. ¿Es la gracia una licencia para que nosotros hagamos lo que nos da la gana, hermano? No, perdónenme, pero no. Jamás esta iglesia que enseña la gracia hemos enseñado que la gracia es una licencia para pecar. Jamás. Y Dios quiera que nunca nosotros caigamos en este error de enseñar que la gracia es licencia para pecar. Pero ellos lo hacen. ¿Pero con qué propósito? Con el propósito de negar a Dios. ¿Y cómo lo niegan, hermano? Enseñando falsas doctrinas, enseñando la prosperidad, enseñando revelaciones, enseñando cosas mundanas, en vez de enseñar al Redentor que nos salvó y que compró con precio por sangre en la cruz del Calvario a la humanidad. Entonces ve, y niegan a nuestro Señor Jesucristo también. Esos son falsos. Cuando usted oye un mensaje allá afuera que no menciona ni siquiera a Jesucristo, y si lo hacen para usarlo como pretexto para que la gente crea de que va a obtener otras cosas que no son espirituales sino materiales. Nosotros, hermanos, con la salvación recibimos un paquete, un baúl de muchas bendiciones, pero no para la tierra, sino para el cielo, para la eternidad. Entonces, nosotros hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Ahora, ¿puede ser prosperado un creyente que anda caminando en dependencia del Señor y que es fiel al Señor y lo honra? Claro que sí. Eso no le quepa duda a usted. Pero Dios solo nos va a dar lo que necesitamos, no lo que queremos. Porque algunos de nosotros quisiéramos carro, hermano, quisiéramos una buena casa, quisiéramos tener ustedes quisieran tener unos buenos hijos y quisieran, sí, ese es el ideal,
pero no es lo que nosotros, a veces el Señor nos dice, no, tú necesitas solo esto, punto. Esto es lo que te voy a dar. Yo les he puesto el ejemplo de Marisa y yo. Tenemos ya casi 12 años de casados y hemos estado esperando un hijo y el Señor nos ha dicho no hasta el día de hoy. No. Y estamos conformes, estamos contentos porque la decisión es de Dios, no es nuestra. ¿Ven el asunto? Entonces, de esto se trata. Ahora, Apocalipsis 22, 18 y 19. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Ahora, hermano, hay cosas que no voy a detenerme a decir de este pasaje porque tendría que hacer un exégesis y decir algunas cosas. Pero sí quiero decir lo siguiente. Esta es una advertencia solamente de parte de Dios. Y si hay alguien que dice que ha recibido una revelación directa de parte de Dios, tiene que escribirlo. ¿A dónde? Después de los mapas. Pero ¿qué dice aquí? ¿Cuál es la advertencia? Miren, si alguno añadiere, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. ¿Cuántas plagas hay escritas en el libro de Apocalipsis, hermano? Así es de que la perdición para los profetas falsos de este tiempo aquí está en Apocalipsis. Yo no sé por qué estas cosas no las leen. Pero también, después de estos versículos, pueden escribir eso que les han dicho, que supuestamente Dios les ha revelado. Pero si lo hace, va a recibir la maldición de este libro. Aquí en este libro hay una maldición para toda la gente perversa que hace estas cosas. Ahora, punto B. En la historia de la iglesia está otra prueba. No hay ningún escritor bíblico que diga que faltan profecías, que falten en la escritura. Yo he leído Pablo todos los libros y no hay Pablo siempre que se despide diciendo os saludo a fulano de tal, la paz sea con vosotros, la gracia del Señor sea con vosotros, amén, y termina ahí. Nunca he leído que Pablo diga faltan algunas profecías que han de darse, o Pedro, o Santiago, o Judas. Ninguno de ellos ha dicho hace falta todavía algo. Si hubiese sido falta algo, estos apóstoles que escribieron y los que no eran apóstoles, eran discípulos y escribieron, hubieran dicho falta algo. Pero ¿cómo cerró Juan el libro de Apocalipsis? Si alguno añade o quita, vienen estas cosas. Hay una advertencia. Esta es una comprobación de que ya no hay profecía. Y vemos un versículo, Hebreos 1, 2. ¿Por quién nos habla Jesucristo? La palabra, por medio de su Hijo. Dios nos habla por medio de su Hijo. Y su Hijo está enfatizado en todos los libros o las cartas que están en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento igual. C. No hay nadie que califique para ser un profeta hoy día. ¿Por qué? Porque ya no hay profecía. Y si ya no hay profecía, ¿para qué hay profetas? Si Dios ya no está dando profecía, y lo hemos comprobado en la historia de la iglesia, si ya no hay profecía, entonces ¿para qué haber profetas? ¿Para qué haber profetas? Todas sus profecías deben cumplirse, de lo contrario debe ser matado. Si a mí me dieran chance de matar un par de profetas aquí, yo lo hiciera. Sí, yo lo hiciera. ¿Saben por qué? Porque están, pero claro, como es el ministerio del diablo, entonces Dios tiene un propósito. Dijo allá en
en Tesalonicenses que el ministerio de la iniquidad ya está en acción y el ministerio del anticristo. Pero bueno, Dios tendrá el chance y el tiempo cuando va a hacer eso Él, aunque a mí me dieran ganas, pero es de cuestión de Dios. Dios tratará con ellos. Pero como no estamos en la ley, sino que estamos bajo la gracia, entonces nosotros necesitamos ¿qué? Seguir enfatizándonos en las enseñanzas de nuestro Redentor. Número 3. ¿Hubo alguna vez en el pasado una cesación de la profecía? Hermanos, ¿ya hubo cesación de profecía? ¿Sí o no? Sí, ya hubo cesación de profecía. ¿Y por qué no ahora va a haber cesación de profecía? Pues ya hubo. ¿Saben ustedes de que de Malaquía hasta Juan el Bautista hubieron 400 años que Dios no habló? Entonces, si Dios cayó en un tiempo, en una transición del plan divino de Dios con la humanidad, si Dios cayó, ¿por qué no va a callar ahora? ¿Por qué? Ahora, claro que no ha callado del todo porque tenemos la revelación bíblica y aquí Dios nos habla a nosotros. ¿Cómo nos habla? A través de los estudios. ¿Y cómo nosotros hablamos con el Señor? A través de la oración. Si usted quiere hablar con el Señor, platique, hermano, con el Señor. Tenga una plática a través de la oración con el Señor. ¿Y sabe qué va a hacer Él? Nos va a hablar a través de la palabra. Esta es la manera como nos habla el Señor. Ahora, hubo 400 años de silencio entre Malaquía y Juan el Bautista. Y si hubo este tiempo, ¿por qué no va a callar 2000 años, 3000 años, 4000 años, 5000 años? ¿Él es soberano o no es soberano? Entonces Él hace las cosas como a Él le place. Ha habido aproximadamente 2000 años de silencio desde el apóstol Juan hasta el día de hoy. Más o menos, un poquito menos quizás. Un poquito menos de 2000 años. Juan escribió, el último que recibió revelación, que fue Juan, escribió Revelaciones o Apocalipsis, fue en el año 95 más o menos. En el año 95. Entonces tenemos un poquito menos de 2000 años, un poquito menos de que hubo revelación. Número 4. Si la profecía ha cesado, ¿cómo se puede explicar el clamor carismático de la profecía en la actualidad? ¿Cómo podemos explicar entonces esto? Bueno, rápidamente, me quedan 8 minutos. Rápidamente, si la profecía ha cesado, ¿cómo se puede explicar el clamor carismático de la profecía en la actualidad? En primer lugar, ellos son engañados. Ellos son engañados. La mayoría de los pentecostales están siendo engañados por personas que con motivos personales hacen este tipo de cosas. ¿Y quién es el padre de la mentira, hermano? El diablo. Entonces, ¿quién los usa? No es cierto. Miren, hay shows que se montan de Maldonado, por ejemplo, de Guillermo Maldonado, Cash Luna. ¿Qué es lo que hacen? Hoy con la tecnología de punta tienen a una gente recepcionando en estas maratónicas o lugares donde hacen convenciones y todo eso. Tienen a gente en la recepción con unos micrófonos y los predicadores tienen unos punteros aquí. Aquí la tecnología así, los mismos que usan los presentadores de la televisión. El productor les está hablando por el puntero, ellos escuchan y están transmitiendo muchas veces lo que ellos les están repitiendo. Esto es lo que hacen estos. Cuando la gente va y hace fila y dice, ¿cuál es su enfermedad? El otro está escuchando con el puntero allá. No es que, y cuando, claro, ellos dicen, se llama fulana de tal, anda ropa tal, y ellos están oyendo. No es que Dios les está diciendo. Y montan estos shows y ya en la predicación se sueltan a decir, Señor me ha dicho que María, la que está sentada por allá, tiene un vestido celeste, tiene un cáncer, el Señor me ha dicho que ha sido sanada. Y la persona dice, bueno, ¿y quién le dijo eso? Pues dice, lo dijo ella misma cuando hizo la entrevista. Estos son los shows que ellos montan. Vean en YouTube ustedes y busquen
show de los apóstoles de hoy en día y van a ver cómo es que hacen. Los han desenmascarado, los engañan, ¿sí? Pareciera increíble la deshonestidad que hay para engañar a la gente, pero como no hay ninguna restricción con respecto a eso. En los países ellos entran con libertad. Si eso fuera verdad, estos hombres fueran a los hospitales a levantar a todos los enfermos que están en los hospitales, porque siendo siervos de Dios, pues amarían a los enfermos para irlos a levantar, pero ellos no los vemos en los hospitales sanando gente e eliminando todo eso, ¿no? Entonces, ¿a dónde está ese poder de sanidad que dicen tener? Este es uno de los problemas, solo sucede en las campañas, no sucede allá. Dice gran campaña de sanidad y no sé qué, porque no la van a hacer al hospital, porque ahí no va a haber show, no hay cámara, pero porque no hay dinero de cama en cama en los hospitales y que los doctores den testimonio cuántos levantó ese día. Y aquí este hombre no va a hacer perder trabajo porque está curando a toda la gente, o la farmacia quebraría. ¿A dónde está ese varón que anda haciendo eso? Hay un hombre que vamos a hablar más adelante en otro tema, un hombre también que es un sanador norteamericano. Este hombre va a las campañas y supuestamente hace milagros, prodigios y sanidades, pero ¿saben qué mandó a construir con los dineros que saca de esas campañas? Un hospital. ¿Por qué? Pues? ¿Por qué hacer un hospital si él es un sanador? ¿Ah? ¿Ven? Polidamente, porque los engañan. La gente está siendo engañada. Vean otro asunto. Ellas, las profecías, no son genuinas. No son genuinas. No están de acuerdo a la palabra del Señor. No tienen concordancia. Son cuestiones humanas. También, ellas, las profecías, son satánicas. Provienen de Satanás. La fuente de esta enseñanza es el diablo, porque usa las artimañas de ellos para engañar a la gente. Número 5. Si la profecía ha cesado, ¿cómo es que Dios guía a los creyentes en la actualidad? Bueno, veamos cómo es que Dios guía en la actualidad a los creyentes, hermano. A través de su palabra. A través de su palabra. ¿Qué dice Proverbios 3, 5 y 6? Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia, que es la palabra correcta aquí, porque prudencia dice aquí, pero es inteligencia. Nos creemos inteligentes nosotros, hermano. Nosotros hemos dicho, jóvenes, sean más inteligentes. Si su padre les dice, hijo, no hagas esto, es porque ya lo vivió, le fue mal y no quiere que sufra esta situación también. Porque a veces nosotros hemos quedado por nuestra inteligencia, por nuestra sabiduría. Pero dice el versículo, reconócelo en todos tus caminos. ¿Cuántos de nosotros reconocemos que el Señor, que Yahvé, es el que nos guía, nos guarda y es el que endereza nuestros caminos? Esto debería de ser la norma. Es aquí donde los pentecostales y carismáticos fallan. Porque van a ver lo que los hombres dicen en vez de ver lo que Dios dice a través de su palabra. Y aquí está diciendo, reconócelo en todos tus caminos. ¿Y qué va a hacer él, hermano? Va a enderezar las veredas. Es decir, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero al final son caminos de muerte, de perdición. Pero el Señor los puede enderezar, hermano. ¿Cuándo? Cuando dependemos del Señor. Cuando venimos y dejamos en sus manos nuestras circunstancias y nuestra inteligencia la minimizamos, porque el yo es muy sutil en nuestra vida. A veces queremos nosotros ponernos en el trono y bajar a Dios del trono. No, yo puedo, yo no necesito de Dios. Esto es soberbia, esto es orgullo. Pero el Señor nos está diciendo, confía en el Señor y Él va a hacer esto. Aquí hay una promesa importante. Los pentecostales no quieren.